nadie habla de la corrosión como algo importante. No hay control en el área de transportación, en el área de construcción. Y el área de construcción, nosotros a veces pasamos desapercibidos la corrosión, pero sin embargo en los puentes tenemos problemas de corrosión. Tenemos corrosión incluso en el concreto, porque la corrosión va penetrando en una columna, en una viga, y cuando llega la varilla, esa varilla es atacada y tenemos entonces esos elementos catódicos que se forman ahí, ya tenemos entonces el agrietamiento y ahí tenemos la debilidad de la estructura. El doctor Juan Charles nos habla de que pocas veces en la construcción se contemplan estas conocimientos técnicos y tan especializados que acaba de mencionar el doctor. Él ha participado en varios proyectos y uno que tengo bien fresco en la memoria es los proyectos CDBG. Estos proyectos, los requisitos, los requerimientos de construcción para estas propiedades, ¿tenían algunos componentes de los que está mencionando el doctor Charles? Mira, definitivamente sí. Es considerado como parte de esos códigos y como parte del diseño que muy bien el doctor comenta. Los diseñadores tienen que tomar unas consideraciones. En Puerto Rico trabajamos mucho, por lo menos a nivel residencial y ese tipo de proyectos que mencionaste, materiales como el hormigón, concretos reforzados, y en ese caso, ¿verdad? Pues hay unas coberturas y unos parámetros o unos criterios que hay que seguir, vienen desde el diseño y hay que verificarlos que durante la construcción pues se lleve a cabo de la manera correcta. Ya salió recientemente un reportaje del Centro de Convenciones, un lugar que se utiliza para eventos masivos, un lugar que las ganancias que genera son, sin tener el dato correcto, tal vez me equivoco, pero a simple vista luce que es un negocio que va muy bien para Puerto Rico. ¿Por qué no invertir en ese mantenimiento? ¿Qué estamos esperando? República Dominicana tuvo una discoteca recientemente donde la infraestructura cayó por diversas razones, falta de mantenimiento y demás. Pero entonces yo veo a veces la plática aquí en Puerto Rico y dicen, no, eso es allá. En Puerto Rico no va a pasar. Señor Charles, doctor Charles, eso no está tan lejos como pensamos. Puede ocurrir aquí una fatalidad porque no se le da el mantenimiento correcto y no se le da la atención a la corrosión necesaria. Puerto Rico en Desarrollo es auspiciado por Design Build, Asociación de Industriales de Puerto Rico, Bermúdez Longo Díaz Mazó, Asociación de Contratistas Generales, Fix, North Safety Group, ICN General Contractor, Puro Clean of San Juan, Wing Doors, Safety Business Solution, Cruibel Contractor, Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Villavicencio and Associates Construction, División 16, Granger, Puerto Rico, IHS Tracker. ¿Estás en búsqueda de tu próxima oportunidad? En FITS conectamos talento con propósito. Somos una firma especializada en proveer servicios de ingeniería, mantenimiento y soluciones técnicas para la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y manufactura. Combinamos experiencia, compromiso y flexibilidad para garantizar calidad y cumplimientos regulatorios. Confía tu próximo proyecto a FITS y descubre la diferencia. Contáctanos hoy. Bueno, amigos, y continuamos en esta interesante convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores realizada en el Hotel Conquistador en Fajardo. Y me encuentro muy bien acompañado. Desde el principio les comenté que íbamos a tener unas entrevistas de mucho interés. Y precisamente ahora vamos a estar dialogando con dos expertos en la ingeniería relacionados al impacto de la corrosión dentro de la infraestructura. ¿Qué implica que no se le dé el mantenimiento correcto a nuestras utilidades o infraestructura? ¿Cuándo debemos dar la voz de alerta de que algo anda mal y necesita una atención urgente? Para eso me acompaña el doctor Juan Charles y de igual forma me acompaña el señor Doel Muñiz.
Un privilegio para mí poderlos tener en este programa Puerto Rico en Desarrollo, un programa que está dirigido para informar a la ciudadanía en temas bien neurálgicos y específicos sobre ya sea asuntos energéticos, asuntos económicos y todo lo que va dirigido al desarrollo y bienestar del país. Y qué mejor que tener personas expertas como ustedes que conocen de la materia para hablar de este tema de los efectos de la corrosión. Doctor Wanchal, saludos. Saludos, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Y de acuerdo a la pregunta que usted me hace, quiero decirle lo siguiente. Lo que está pasando con relación a la corrosión y la infraestructura, y no con la infraestructura nada más, sino con todos los medios productivos, es que la corrosión se escucha como algo de tabú. Nadie habla de la corrosión como algo importante. La corrosión es parte de la mesa del diseño del diseñador, porque la corrosión, el diseñador cuando está seleccionando los materiales, cuando está diseñando un proceso, cada componente, cada material, cada etapa, el diseñador tiene que especificar los materiales de acuerdo al grado de corrosión del metal que va a utilizar. Y como los metales férricos son altamente corrosivos, son vulnerables a la corrosión, pues tiene que tomar en consideración cuál es el ambiente donde se va a ser utilizado, cuál va a ser la función, cuáles son los requerimientos del cliente. Y esa exposición ambiental final de la operación del componente que se va a fabricar es importante. Y en segundo lugar, debe haber un lenguaje bien claro y que no debe romperse entre el diseñador, el fabricante y el usuario último de ese producto. Si el usuario último de ese producto no sigue las especificaciones del fabricante, que son las especificaciones del diseñador, pues al final no vamos a seguir con un proceso, por ejemplo, de monitoreo. No vamos a seguir atacar la corrosión porque nos sale muy caro. Y lo dejamos a la deriva y al final obtenemos entonces productos, obtenemos piezas, obtenemos sistemas que son altamente corrosivos, dependiendo de la zona, que si están expuestos al aire, si están expuestos a la humedad, si están expuestos a grandes cantidades de agua y que sufren, por ejemplo, acueductos, que sufre mucha agua de arrastre, tiene mucho equipo que acumula mucho lodo. Obviamente tenemos que seguir unas especificaciones claras para evitar que esa acumulación de componentes mohosos dañen los equipos. Por tanto, el diseñador especifica que a tanto tiempo y siguiendo estas especificaciones hay que seguirlas. Si no se sigue, obviamente vamos a tener el colapso. Cuando logramos el colapso, entonces ¿qué logramos? Logramos una parálisis y logramos pérdida extraordinaria. No hay control en el área de transportación, en el área de construcción. Y el área de construcción, nosotros a veces pasamos desapercibidos la corrosión, pero sin embargo en los puentes tenemos problemas de corrosión. Tenemos corrosión incluso en el concreto, porque la corrosión va penetrando en una columna, en una viga, y cuando llega la varilla, esa varilla es atacada y tenemos entonces esos elementos catódicos que se forman ahí, ya tenemos entonces el agrietamiento y ahí tenemos la debilidad de la estructura. Igualmente cuando tenemos corrosión, por ejemplo, en el sistema de producción de energía eléctrica. Yo trabajé en 2006 en la investigación de Palo Seco y las dos explosiones de Palo Seco se produjeron por dos problemas de corrosión. Para poder hacer un resumen de todos los detalles que nos está brindando, quiere decir que esto es una cadena, pues de una buena selección de materiales que tiene que ir adecuado al ambiente donde se va a exponer esa estructura o esa facilidad. Eso es correcto. Número dos, el usuario tiene que seguir las instrucciones del manufacturero, que es
a tal tiempo, monitoreos constantes, mantenimientos preventivos. Si eso no se da, no importa cuál es el material que yo esté utilizando, se va a ver afectado y su vida útil se va a cortar. Eso es correcto. Quería hablar con Noel sobre eso. Usted menciona, el doctor Juan Char nos habla de que pocas veces en la construcción se contemplan estas conocimientos técnicos y tan especializados que acaba de mencionar el doctor. Noel ha participado en varios proyectos y uno que tengo bien fresco en la memoria es los proyectos CDBG. Estos proyectos, los requisitos, los requerimientos de construcción para estas propiedades, ¿tenían algunos componentes de los que está mencionando el doctor Char? Mira, antes de contestarte la pregunta, pues te la voy a contestar, pero te quiero dar las gracias primero por tenernos. Reconozco tu programa, yo creo que hacen unas aportaciones espectaculares en lo que es el desarrollo de la isla. Y, por otro lado, que me tengas aquí en conjunto al doctor Charles es una gran cosa. Esto es una eminencia, de verdad que da gusto escucharlo. Son unos temas que realmente a veces se trabajan de una manera casi que dejándolos un poco hacia un lado, cuando tienen una importancia increíble a largo plazo para proteger nuestras inversiones. Entonces, a tu pregunta, ¿verdad? Directamente a tu pregunta, te puedo mencionar, ¿verdad? Obviamente lo que es el proceso de diseño de manera particular, estábamos hablando del programa de REDRE, ¿verdad? Entre lo que es los fondos CDBG y de mitigación dentro del Departamento de la Vivienda. Definitivamente te tengo que decir que sí se contempla, pero ¿por qué? Porque todo está amarrado a unos códigos de construcción que son vigentes en Puerto Rico. Puerto Rico trabajamos ahora mismo, ¿verdad? Con lo que es el Puerto Rico Building Code 2018 y eso a su vez está basado en lo que es el International Building Code. Buscando hacer las estructuras más resilientes ante eventos atmosféricos y demás. Definitivamente. Cada cierto tiempo eso se va revisando. Ahora mismo sabemos que hay un proceso de revisión. Pero te tengo que decir, ¿verdad? El proceso de revisión, a pesar de que hay detalles nuevos que se incorporan en los códigos, no nos preocupa de sobremanera. Los códigos en Puerto Rico son códigos muy serios. Lo que sí nos puede preocupar es la implementación correcta de ese código. Pero sí, la contestación a tu pregunta es que, mira, definitivamente sí. Es considerado como parte de esos códigos y como parte del diseño que muy bien el doctor comenta. Los diseñadores tienen que tomar unas consideraciones. En Puerto Rico trabajamos mucho, por lo menos a nivel residencial y ese tipo de proyectos que mencionaste, materiales como el hormigón, concretos reforzados, y en ese caso, ¿verdad? Pues hay unas coberturas y unos parámetros o unos criterios que hay que seguir. Vienen desde el diseño y hay que verificarlos que durante la construcción pues se lleven a cabo de la manera correcta. Los famosos inspectores de las agencias reguladoras son los ojos del tenedor del proyecto, de los que manejan el proyecto, porque los inspectores van para validar que en efecto se están utilizando los materiales especificados en el diseño. Aquí en Puerto Rico ha quedado sobre el relieve que la falta de mantenimiento y la falta de darle continuidad a lo que comenzó como todo un proyecto magnífico, pasan los años y no se le da el mantenimiento, y lo estamos viendo. Ya salió recientemente un reportaje del Centro de Convenciones, un lugar que se utiliza para eventos masivos, un lugar que las ganancias que genera son, sin tener el dato correcto, tal vez me equivoco, pero a simple vista luce que es un negocio que va muy bien para Puerto Rico. ¿Por qué no invertir en ese mantenimiento? ¿Qué estamos esperando? República Dominicana tuvo una discoteca recientemente donde la infraestructura cayó por diversas razones, falta de mantenimiento y demás. Pero entonces yo veo a veces la plática aquí en Puerto Rico y dicen, no, eso es allá. En Puerto Rico no va a pasar. Señor Charles, doctor Charles, eso no está tan lejos como pensamos. Puede ocurrir aquí una fatalidad porque no se le da el mantenimiento correcto y no se le da la atención a la corrosión necesaria. Eso es correcto, y además puede ocurrir no una fatalidad únicamente, porque a veces vemos que la fatalidad repercute en los aspectos que son mecánicos, que son de movimiento, pero en términos de construcción, cuando hablamos de construcción metálica y que está recubierta de elementos metálicos, pues hay que tomar en consideración
esa corrosión, porque y más, además de eso, mucho más importante, son construcciones que están cercanos A la costa. a las costas, están impactados por la ola, eso quiere decir que está infectado por el ambiente. Y tomando en cuenta eso, hay que tomar en consideración que incluso hay que darle recubrimiento más frecuente que lo normal. Si el diseñador o el fabricante original recomienda 5 años, vamos a darle 4 años. O vamos a monitorearlo para ver cómo se está comportando para darle el mantenimiento adecuado antes. Pero doctor, por esa línea, quiero detenerme ahí. Área de Condado Isla Verde, donde tenemos estructuras tan cercanas a la costa, estructuras que datan desde los 1988, 90, y a lo mejor me quedo corto. Esas estructuras, ¿se le está dando el mantenimiento a su conocimiento o realmente es cuando se puede, cuando tenemos el dinero? Como ¿tiene conocimiento sobre eso? Yo no podría contestarle categóricamente esa pregunta, pero sí puedo decirle que esa área es un área altamente vulnerable. Incluso le puedo decir que los sistemas de aire acondicionado sufren muchísimos problemas porque en los sistemas, las tuberías por pitting, y el pitting, ¿sabe de qué viene? Es una corrosión por un agujerito que se forma y que nunca lo encuentran, por ahí se drena el aire acondicionado de un edificio y no funciona. ¿Por qué? Porque el salitre que está expuesto los daña. Tenemos problemas incluso hasta en la cerradura de las puertas, los operadores de las ventanas, todo eso sufren. Pero le voy a decir mucho más. Hay algo importante que probablemente el colega esté de acuerdo conmigo, pero lo voy a manifestar ahora por primera vez. Eso está en mi libro. Mi libro yo lo publiqué en el 2006. Un asunto que en Puerto Rico no se está tomando en cuenta. Y no en Puerto Rico, porque yo he investigado y en muchísimas partes lo hacen igual. Nosotros casi realizamos las obras en desperfecto desde el inicio. ¿Por qué? Porque para construir una edificación, usted tiene que comenzar, después que compran los materiales y que el diseñador ha especificado los materiales, esos materiales tienen que tener una salvaguarda, tienen que tener una protección, tienen que estar resguardados en almacenes. Quiere decir que a lo que comienza el proyecto los dejan a la intemperie y ya ese material se va afectando antes de que comience el proyecto. Especialmente las varillas, las dejan a la intemperie y esas varillas ya se van cogiendo moho. Esas varillas están sucias, esas varillas cogen lluvia, esas varillas se ensucian de lodo y esa misma varilla la trepan al techo para hacer ¿qué? Para hacer la losa. Las ponen en el piso para hacerla lleno de lodo, lleno de tierra y no sé, ya tenemos la corrosión en potencia. Ya la sembraron. Sí, la tenemos sembrada porque vamos a meterle hormigón a un hierro recubierto de ¿qué? Recubierto de tierra y agua. Y es porque no hay un control de calidad desde el principio en cada etapa del proceso de construcción. Doel, ¿qué nos puede hablar sobre este punto que nos da el doctor Sharp? Él menciona algo que es bien importante, es el control de calidad. En Puerto Rico existe lo que es ¿verdad? Este requerimiento de tener un inspector de obra. Debe ser un profesional licenciado, ingeniero, arquitecto, puede serlo también, ¿verdad? Obviamente cada cual con la competencia, dependiendo del proyecto del que estemos hablando. Pero es importante ese rol es importantísimo porque tenemos que asegurar de que precisamente eso no esté pasando. Algo tan simple como una limpieza a esas varillas, oye, más simple que eso, ¿verdad? Como dice el doctor, resguardarlas apropiadamente para que en el momento que las vayas a utilizar estén en buenas condiciones. Pero sí hay manera de trabajar con ellas, ¿verdad? De limpiarlas, de llevarlas entonces a una condición donde las podamos usar de manera safe, ¿verdad? Segura. Por otro lado, quiero entrar un poquito en algo que él también menciona en su alocución y es directamente con el usuario, que es una ¿verdad? Es ese end user que le llamamos, tiene una particularidad bien seria, ¿no? Es el dueño
es el que tiene ese interés porque esto pues perdure, ¿verdad? Esa inversión que hizo y el servicio que está dando. En el caso de todas estas instalaciones, ¿verdad? Donde el dueño es el gobierno, pues también importantísimo. Eh, es bien importante que se entienda que se trabajen con plan de mantenimiento, que estén esos planes bien claros y bien establecidos y que se saque el presupuesto para trabajar con ellos. Definitivo. Porque si hacemos un presupuesto para hacer unas inversiones capitales serias, pero no trabajamos con el presupuesto para trabajar entonces con el mantenimiento que ellas requieren, oye, porque por más o que menos, siempre van a requerir algún tipo de mantenimiento, ¿verdad? Y yo sé que el doctor fue bien específico en unas cosas desde la parte de diseño, que es importantísimo, pero ya entonces llegado a la parte de uso, ¿verdad? Y disfrute de estas instalaciones, tenemos que estar conscientes que requieren ese mantenimiento. Es lo mismo como un carro, ¿verdad? Yo siempre trato de hacer esas comparaciones muy simples o muy simplistas, pero es lo mismo que tu carro, el vehículo tuyo, tú tienes que llevarlo, cambiarle el aceite y filtro, el filtro de aire, ¿verdad? Lo lavas cada cierto tiempo y eso mantiene la carrocería en orden. Es lo mismo con las estructuras, de manera también bastante lineal y muy simple con nuestras casas, ¿verdad? Tenemos una casa, típicamente son en hormigón en Puerto Rico, ¿verdad? El que tiene la oportunidad y la bendición de tenerla, pero tenemos que pintarla. La pintura no es solamente para darle un color, también es para protegerla. Claro, no es tan solo lo estético, sino Correcto, de la misma forma, pues el sellado de ese techo es importantísimo y no es solamente pensando en que me cayó una gotita encima. Oye, no quiere que te caiga la gota, ¿verdad? Encima, pero la realidad es que esa gota sí está entrando dentro de ese hormigón, está entrando dentro de esa estructura y esos elementos de acero, ¿verdad? Que son nuestras varillas que están ahí para reforzar ese hormigón. Que para hablar un poquito de cosas técnicas, pues el hormigón aguanta lo que es compresión, pero no tensión, así que esa varilla está ahí para aguantar unos esfuerzos en flexión o en tensión. Y necesitamos que se mantengan sanas para que nos puedan seguir entonces sirviendo a lo largo de la vida útil de esa estructura. yo creo que aquí de esta conversación se desprenden varios mensajes alineados a distintos sectores. Número uno, los desarrolladores, que tienen que ser meticulosos en seguir esos parámetros de construcción que sean efectivos y adecuados para el entorno. Número dos, un mensaje al sector gubernamental, que se crean muchos proyectos municipales o estatales y si no se asigna un fondo o un presupuesto para mantenimiento, pues vamos a ver estos famosos elefantes dormidos que en un momento dado eran espectaculares y luego pues terminan en desuso porque ya no están aptos para ser utilizados. Y número tres, también crea una responsabilidad mayor en los profesionales de la ingeniería y el desarrollo en cada vez que van a hacer una inspección, hacerla de forma seria, de forma responsable, porque hay miles de vidas y mucho dinero envuelto en estos proyectos que su creación original era con un propósito particular y luego pues no podemos utilizarlo porque se acortó la vida útil de esos proyectos. Ya tenemos distintos materiales, como bien acaba de mencionar el doctor, pero yo creo que ese sentido común también entra en juego, tan sencillo como mantener esos materiales bien almacenados de forma segura para evitar después tener que entrar en una limpieza, como él menciona, porque decirle a un contratista que tiene que mandar a su personal a limpiar esas varillas antes de ponerla en la construcción, eso sabe que es un hueso duro de roer. Así que es mejor, antes de llegar a esa parte, vamos a hacer un buen almacenamiento apropiado, sin que se afecte, para no tener entonces que invertir doble en sacar al personal para limpiar esas varillas. Doctor, ¿algún mensaje adicional que usted quiera darle a esos contratistas, al sector gubernamental, antes de culminar esta conversación? Y luego me gustaría pasar con Noel. Sí, fíjese, algo importante que me llega a la mente es lo siguiente. Uno de los aspectos fundamentales que lo perdemos en corrosión cuando tratamos de cortar el presupuesto, comprando materiales inadecuados, diferentes a los materiales especificados. Esos materiales, por ejemplo, si un diseñador especifica el material de un gauge tanto, punto 25 de tal material, entonces viene el dueño y el contratista cambian el material por un gauge punto 12 más barato. No puede pretender que aunque haga la función momentáneamente, vaya a tener la longevidad, vaya a soportar el ciclo de vida por el cual el diseñador ha
especificado. Aunque sí, al final vamos a tener la obra terminada, la obra muy bonita, pintadita, se ve muy bien, pero no es lo mismo un gate 25 que un gate 12. Es importante no ahorrar en la inversión inicial, porque eso más tarde Sale más costoso. Sale más costoso. Yo creo que esa conversación yo la he escuchado como yo me desempeño mucho en consultoría del área de la construcción. Yo he escuchado esas conversaciones de ingenieros que dicen, no, pero el diseñador, yo no sé qué estaba pensando, si este material hace lo mismo que este y no tengo que invertir tanto, pero hay una ciencia detrás de todo ese delineamiento que hace el diseñador. Entonces, ¿qué nos puedes expresar para finalizar esta conversación? Pues mira, yo lo que te puedo compartir es que genuinamente creo que dentro de lo que es nuestra industria aquí en Puerto Rico, desde desarrolladores, contratistas de construcción, ¿verdad? Constructores, profesionales de la ingeniería, de los agrimensores también, pero los arquitectos. Genuinamente pienso que tenemos profesionales de primera en todos estos roles, ¿no? Y cuando digo de primera, profesionales serios, profesionales comprometidos, profesionales con el nivel de responsabilidad para hacer las cosas bien. Ahora bien, sea, ¿verdad? Que esos outliers que de repente se quieran desviar un poco de lo que se supone que se esté haciendo, o por errores involuntarios también que ocurren. Yo creo que es bien importante recalcar ese rol de ese QA/QC, ¿verdad? De ese control de calidad en lo que son las obras de construcción. Eso es un rol que a veces también, ¿verdad? Pues se deja un poco hacia un lado, es requerido por ley, pero dependiendo del proyecto requiere distintos tipos, ¿verdad? De cuán agresivo o cuánto tiempo tú tienes que tener a ese personal asegurándose de que ese control de calidad de la obra esté donde tiene que estar, que la obra está saliendo como se supone que se esté construyendo. Y aparte de eso, yo creo que ya había mencionado, ¿verdad? Y recalco la parte de lo que es el mantenimiento. Yo creo que tenemos que ser bien conscientes de la necesidad de esto. Exhorto al gobierno, que sé que están trabajando con las revisiones de código, y en esta versión de los códigos nuevos que debe estar saliendo, se está considerando lo que es el código de mantenimiento. ¿Hasta qué punto eso se vaya a implementar? Todavía yo no, ¿verdad? No sé, no tengo el conocimiento para compartir exactamente qué es lo que se va a implementar, pero entendemos que se está revisando finalmente para así implementarlo. Y como mencionaron ahorita, todas estas edificaciones cerca de zonas costeras con más importancia todavía, tenemos la responsabilidad de que se hagan unas evaluaciones periódicas y se pueda evaluar en esa condición de la estructura en ese momento histórico, para ya sea hacer reparaciones, tomar decisiones en cuanto a trabajos que se tengan que hacer, o implementar planes de mantenimiento propios y a largo plazo. Yo les agradezco y me siento muy complacido de tener dos profesionales de su calibre en este programa Puerto Rico en Desarrollo, que va delineado en orientar a nuestra gente. Si usted quiere continuar viendo entrevistas de gran interés como la que hemos presentado en la tarde de hoy, continúe sintonizando Puerto Rico en Desarrollo. Tengan todos buenas tardes. Bienvenidos a nuestro portal web EHS Tracker 5.0. Nuestra visión es acelerar la transición de nuestros clientes hacia el cumplimiento normativo y la sostenibilidad mediante el uso de nuestra tecnología. En Assertion nos enfocamos en ofrecerles un software de la más alta calidad. Conozca los beneficios de EHS Tracker 5.0, sistema de gestión para el manejo y cumplimiento regulatorio en sus operaciones. Estos y muchos más beneficios en EHS Tracker 5.0. Para más información, encuéntrenos en www.assertionllc.com. Bueno, amigos, y continuamos aquí desde la convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores desde el Hotel Conquistador, y estamos en cada una de las entrevistas con invitados de primer orden. Me encuentro ahora con el doctor Rolando Chami, presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y director del Núcleo de Biotecnología de Curauma, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Doctor, qué privilegio tenerlos con nosotros en este programa
Puerto Rico en Desarrollo, y digo su programa porque a cada uno de nuestros invitados que tenemos siempre con nosotros, reconocemos su labor, su gesta, por buscar siempre el bienestar del país o del pueblo como tal, con información correcta y muy precisa conforme al expertise que ustedes poseen. No, al revés, yo muy contento de estar acá en este país que nos trata tan bien siempre que hemos venido para acá y que dan ganas de volver siempre. Los puertorriqueños somos bien carismáticos y somos bien agradecidos Y muy cariñoso. Definitivo, definitivo. Y somos muy agradecidos cuando viene gente a nuestro país a aportar con su peritaje, como es el que usted nos trae a la mesa. Y durante esta convención usted va a estar, es uno de los invitados, de los panelistas invitados, va a estar en una conferencia magistral acompañado de Carl Soderberg. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad porque Chile tuvo en el 2010, para ser exacto, en febrero del 2010, tuvieron una experiencia que yo creo que tenemos que hablar de cara a todos los eventos y acontecimientos que están pasando a nivel mundial, y por nuestra posición donde se encuentra Puerto Rico, que estamos en una zona sísmica. Todos los días nuestra tierra tiembla, y ya pasamos en el 2020 por un evento en el área sur, donde muchas de la infraestructura se vio afectada y puso al relieve lo vulnerable que somos como país aquí en Puerto Rico, porque cuando pasan estos eventos, típicamente pensamos en que esos países no estaban preparados, pero en el 2020 precisamente nos ocurrió a nosotros con un evento que no compara con lo que ocurrió en Chile, la magnitud que ocurrió en Chile, que fue de 8.9, ¿cierto? Exacto. Así que con menos que eso, nuestras escuelas y nuestra infraestructura, la mayoría de ellas, construcción informal, se vio afectada. Y queríamos hablar un poco de qué fue lo que pasó en Chile en el 2010, cómo se vieron afectadas y cuáles fueron las estructuras que más daños les ocurrió bajo ese evento. Háblenos un poco sobre esa experiencia. Ok, quizás primero comentar que Chile es un país muy sísmico. Según han analizado muchos expertos, por ejemplo, en el siglo XIX, se dice que más del 45% de la energía liberada a través de terremotos se liberó en Chile. El siglo XX tuvimos el sismo en 1960, el más grande de la historia que se ha medido, que fue un 9.5 en la ciudad de Valdivia, que cambió la geografía, cambió todo. Y bueno, y el 2010 hemos tenido ya 3 terremotos. Nosotros llamamos terremotos quizás de 7,5 hacia arriba, ¿va? Pero hemos tenido un 7,3, un 7,4 y finalmente este de la región del Maule, que fue 8,8, 8,9, que además trajo consigo un tsunami. Bueno, recordar también que de alguna forma cuando uno habla de 8 y 9, no es que sea un poquito más, son escalas exponenciales. Eso significa que un 8 es 10 veces más fuerte que un 7 y un 9 es 10 veces más fuerte que un Impresionante. 8. Ustedes estaban acostumbrados entonces entre 7, 6, pero Claro. ya un 8 fue totalmente diferente para ustedes. Exacto, pensemos que son prácticamente 50 veces más un 8,8 que un 7. ¿Cuál fue la duración de ese terremoto? Duró más o menos unos 2 minutos y medio, 3 minutos. Tuvo mucha destrucción, pero por otra parte, si bien tuvo mucha destrucción, también tuvo mucha infraestructura que permaneció en pie. Y eso es porque se aplica una normativa de construcción antisísmica que cuando se aplica funciona. Pero lo importante, quizás aquí algunas lecciones aprendidas, ¿cierto? Que una cosa es la normativa y otra cosa es la fiscalización para que esa normativa se cumpla. Y muchas veces lo que ocurre es que la fiscalización falla. Entonces algunos edificios que cayeron es porque falló la fiscalización. Estaban supuestos a estar bajo la nueva normativa. Exacto, exacto. Ahora, igual a partir del terremoto del 2010, la normativa se actualizó aún más, ¿cierto? Pero, claro, nada resiste, ¿cierto? Un movimiento de 9 y tanto, no, ¿cierto? Es casi imposible. Pero yo diría que hubo mucha destrucción, se destruyeron carreteras, casi 1.700 kilómetros de carretera,
se cortó el agua, se cortó la luz, obviamente, y lo importante es la velocidad de la reconstrucción. Y ahí es donde uno puede tener ciertas lecciones que uno debe aprender, cosas lógicas, ¿ah? Que ustedes son un país, un territorio también sísmico. Tengan en su casa una cajita que tenga velas, que tenga linterna, que tenga... Ese kit de primeros auxilios, como uno dice, exacto. poder sobrevivir por cierto tiempo, pero a veces pensamos que es para un día, pero no, Exacto. se puede extender por más tiempo Fíjese lo que les voy a decir, una radio portátil, para mantenerse comunicado. de las que ya no existen, pero de esas son muy importantes. Le voy a dar una... en situaciones como esta fallan los celulares, los móviles, no hay electricidad. ¿Y sabe qué funcionó? La red de radioaficionados. Esos que están ahí perdidos en la historia, ¿verdad? Pero que esos son los que lograron las primeras comunicaciones. Por lo tanto, son cosas que no se pueden perder. ¿Sí? Y esas son parte de las lecciones aprendidas. ¿Sí? Me llama la atención donde me dice, la normativa existe, pero fallamos en la fiscalización. Porque estos profesionales de la ingeniería, estos dueños de proyectos, a sabiendas de que hay que construir con estos estándares para ser más resilientes ante estos aspectos, optan por no hacerlo, por los costos? Es un tema, claro, es un tema de costos. Yo diría que una construcción, por ejemplo, en Chile vale 2 veces o 3 veces. Cuando es antisísmica. Exacto, ¿cierto? Se usa mucho fierro, mucho hormigón. Es muy distinto si el suelo es arenoso, pero hay edificios muy altos, edificios que resistieron perfectamente. Pero sí estaban bajo los códigos. Pero estaban bajo los códigos. Como yo digo, que en general la infraestructura funcionó. El aeropuerto a los 2 días estaba funcionando. A los 6 meses, yo diría que prácticamente está repuesto el 100% del agua potable. A los 6 meses. Claro. ¿Y el sistema eléctrico cuánto duró en restaurarse? Mira, yo diría que en 15 días estábamos operando sin problema. Wow, eso es bien retante. Y más Exacto. después de la devastación del tsunami también que ocurrió en la zona costera. Yo diría que otra de las cosas que fallaron y que es muy importante es el sistema de alerta temprana. Y eso escuché. Dentro de mis datos pude ver que fallaron en alertar a las personas que viven en la zona costera sobre el tsunami. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Yo diría que más que fallar en alertar, se dijo, y la presidenta dijo, que no iba a haber tsunami. Entonces... por no crear un pánico. Exacto, pero el tsunami llegó y, claro, volvamos al 8.8, ¿cierto? Tuvimos 512 muertos. Wow. Eh, Triste por demás. Es triste, pero en Haití con un terremoto 7 fueron miles y miles, ¿verdad? Efectivo. Pero de esos 500, más de la mitad fueron por el tsunami, no por el terremoto. Que fueron muertes que se podían prevenir. Que se podían prevenir, exactamente. Y bueno, el tsunami igual fue devastador, o sea, buques, ¿cierto?, en las plazas de las ciudades como consecuencia del tsunami. Pero claro, eso es una cosa, y hizo este terremoto que se cambiara el sistema de emergencia y se hiciera una nueva institucionalidad, que vamos a ver cómo funciona en el futuro. Pero por lo menos ya es de prevención y acción ante desastres. Mucho se habla de los preparativos que uno tiene que hacer para este tipo de eventos y en Puerto Rico se hacen muchos simulacros donde participan distintas agencias públicas y privadas. Realmente para un evento de esta magnitud, ¿estaban preparados o no hay forma de saberlo hasta que uno se expone a un evento como este? Yo diría que estábamos preparados, pero a uno se le va olvidando el que esto puede ocurrir, ¿verdad? Pero actualmente se hacen simulacros, hay sistemas de alerta temprana a través de los móviles. Por ejemplo, ahora hubo un terremoto en Rusia y hubo una alerta de posible tsunami en las costas y hubo alerta de evacuación, evacuaciones tranquilas, etcétera. Yo diría que la gente está muy acostumbrada a los eventos sísmicos. Nosotros tenemos por lo menos un grado 6 al año
mínimo. Y bueno, si uno se puede mantener de pie, sigue trabajando sin problema, Con normalidad. con normalidad. Un Pero, dato, perdón, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante y que a lo mejor ustedes lo tuvieron con María, que de alguna manera la población se une frente a la adversidad, frente a la solidaridad y a la semana hubo una campaña en que se juntaron más de 100 millones de dólares en ayuda por parte de la propia población. propia población. Y eso, Interesante. y eso generó como Una fuerza natural. una fuerza natural del pueblo frente a la La adversidad. adversidad. Sí, definitivo. Yo creo que el ser humano en el afán y en el día a día está todo el mundo como muy individualista, pero cuando ocurren estos eventos de desastre, Exactamente. buscan unirse porque nos damos cuenta de que necesitamos uno de los otros. Y Definitivo. que ya no es izquierda y derecha, sino somos todo el mismo país. Sobrevivir y Claro. salir adelante. Yo creo que esa es la... Exacto. Yo soy consultor en la parte de salud y seguridad y un tema que a mí me preocupa mucho es cómo logramos prevenir que esos rescatistas que van a entrar luego de estos eventos puedan brindar el rescate sin que sus vidas estén en peligro. ¿Qué hizo Chile para antes de entrar a un edificio poder garantizar de que esa estructura no iba a caer y iba a dejar pillado o atrapado a esas personas? Sí, mira, yo diría que una cosa importante de esto, de lo que viene después es la coordinación, ¿no? Entre los rescatistas, entre bomberos, entre la autoridad, tiene que haber coordinación, porque si todo el mundo hace lo que quiere, no funciona. Tiene que haber un commander. Exacto. Pero yo diría que los rescatistas funcionaron perfectamente y prácticamente no hubo bajas por parte de los rescatistas. Que tomaron todas las medidas necesarias. Tomaron todas las medidas de seguridad. Chile también es un país minero y esas medidas de seguridad que se toman en minería Aplicaron en este tipo exacto, igual a nivel a nivel de industria, etcétera, existe mucha mentalidad sobre lo que es la seguridad y la protección. Las instalaciones de gas y demás, ¿se vieron afectadas? ¿Cómo trabajaron? No se No. vieron afectadas. No se ven afectadas. De hecho, las instalaciones de gas tienen un sistema pivoteado que resisten hasta 9,5, 9,6 se supone, porque mientras no lleguemos a eso no lo vamos a ver. Pero es un sistema que, y de hecho los edificios altos tienen un sistema también pivoteado que permite que la estructura no se mueva mucho, pero no caiga. Los edificios oscilan, pero no caen. Cuando los edificios están muy parte de la normativa. exacto, cuando los edificios están rígidos es cuando se quiebran y pueden caer. Como experto en este tema y por haber pasado esta experiencia, ¿qué les puedes recomendar a nosotros, a Puerto Rico como país, en caso de la eventualidad que sabemos que aunque no ha ocurrido un evento de esta magnitud, no estamos muy lejos de que ocurra? No quiero ser alarmista, pero tenemos que estar preparados. No, Me sí. gustaría ese consejo de su parte. Mira, yo diría varias cosas. La primera, si hay un movimiento sísmico en que uno no puede estar de pie, ir hacia zonas seguras porque es muy probable que tengamos un tsunami con posterioridad al movimiento sísmico. Lo segundo, tener en las casas estos kits que yo decía, más que de primer auxilio, pero fundamentalmente de artículos que vamos a requerir. Pilas, radio a pilas. Hay que buscarlas porque no las venden mucho, ¿verdad? Linternas, velas, agua. Artículos de primera necesidad. Exacto, de barritas y tenerlas ahí esa caja como seguridad. Lo otro es tener buena coordinación entre las distintas agencias. Y lo fundamental, construir bien. Construir pensando en la sismicidad que se tiene y tener una normativa que debe ser cumplida. Doctor, yo le agradezco por su tiempo, por hacerse disponible. Ya ahorita en horas de la tarde vamos a estar conversando nuevamente sobre el aspecto de cambio climático. Le agradezco por su profesionalismo y el interés de poder orientar al pueblo y a todo el público que nos sintoniza
sobre estos temas, porque sin duda alguna tenemos que estar preparados para eventos como estos. Mi mayor invitación tanto a las entidades públicas como privadas es que hagan estos enlaces en estos simulacros, pues podamos combinar el peritaje de cada agencia para que en el momento menos pensado que esto ocurra, poder responder de forma inmediata y de forma unísona a todos estos eventos que puedan ocurrir. Les agradezco nuevamente, doctor. Listo. Sabe que este es su programa y muchas gracias a todos los que nos sintonizan y no se despeguen, que Puerto Rico en Desarrollo continúa en esta interesante convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Buenas tardes. Design Build es Puerto Rico. Nuestro trabajo es impulsado por los valores de familia, esfuerzo, responsabilidad y deseos de servir. La empresa comenzó en 1994 como un humilde proyecto familiar a cargo de los ingenieros José Luis Ortiz Nieves y José Luis Ortiz Serrano. Luego se unió Jorge Luis para completar el equipo. Padre e hijos soñaban con ser parte del conjunto de empresas que construía las obras sobre las cuales Puerto Rico se levantaba. Hoy, Design Build es una empresa líder en el mercado. Nuestro nombre representa innovación, experiencia, servicio y resiliencia. Nuestros servicios para clientes diversos en el sector privado y público trascienden diseño y construcción. La amplia gama se extiende a soluciones que facilitan la modernización de la infraestructura pública y fomentan desarrollo económico. Aprovechando este momento histórico, en Design Build estamos cultivando la próxima generación de profesionales y trabajadores que continuará forjando el porvenir de la isla. Design Build, forjando porvenir en Puerto Rico. Porque eres único y día a día nos das lo mejor. Porque a la hora de buscar soluciones, vas a todas. Porque cuando ves que tu colega anda pensativo, le hablas y le arreglas el día. Porque trabajas duro hasta lograr la meta. Porque sabes que cada proyecto entregado es símbolo de progreso. Tú mueves a Puerto Rico. Nos quitamos el sombrero en señal de admiración. En BLDM, cada empleado es nuestro orgullo. Ellos son la gran fuerza que mueve el país. BLDM, Bermúdez Longo Díaz Mazó, construyendo futuro. ICN General Contractors, especialistas en pisos industriales y comerciales, convirtiendo su proyecto de construcción en una obra de arte.